territorio de Dakota, 1886. Mientras sus vecinos corrían para preparar sus cabañas para el invierno, con sellado adicional y pilas de leña más grandes, el colono noruego Lars Jensen todavía estaba martillando lo que parecía un gallinero hecho de ventanas, 2,5 metros por 3 metros de vidrio recuperado, apoyado contra la pared sur de su casa de adobe. Lo llamaron derrochador que no sabía administrar sus escasos recursos. Lo llamaron tonto, que desperdiciaría dinero en cristales que se romperían con la primera granizada. El vidrio pertenece dentro de la cabaña, rió el tendero del pueblo mientras observaba la extraña construcción tomar forma, no en algún cobertizo para botas que no servirá de nada cuando llegue el frío de verdad. Lars había construido una entrada de doble puerta con 6 paneles grandes de ventana orientados para capturar el sol bajo del invierno, mientras todos los demás colonos en la llanura se conformaban con puertas simples que abrían directamente hacia el viento helado sin ninguna protección. Había llenado el espacio con barriles de agua y suelo oscuro compactado para retener el calor durante las horas nocturnas. Sus vecinos terminaron sus preparativos de invierno en semanas siguiendo los métodos probados que todos conocían. Lars pasó 2 meses completos trabajando en su cobertizo de cristal, mientras las burlas se acumulaban junto con las primeras nieves. Entonces, llegó el 9 de enero de 1887, con una ferocidad que nadie había anticipado. La ventisca que mataría cientos de miles de cabezas de ganado y docenas de personas atrapadas lejos de sus hogares. 40 centímetros de nieve en 16 horas impulsados por vientos que convertían cada copo en un proyectil helado. Temperaturas desplomándose a 40 grados bajo cero sin señales de mejorar. Las cabañas estándar luchaban por mantenerse por encima de los 4 grados en el interior, mientras las familias quemaban leña a ritmos desesperados que agotarían sus reservas mucho antes de que terminara el invierno. Pero aquel cobertizo de cristal que todos habían ridiculizado alcanzó 27 grados centígrados durante las tardes soleadas, mientras hombres morían congelados en sus propios patios intentando llegar a sus graneros o letrinas. El termómetro de mercurio clavado en el poste interior del cobertizo de cristal de Lars Jensen marcaba 27 grados en delgados números negros que parecían imposibles de creer. Afuera, 26 grados bajo cero con viento que arrastraba nieve por el patio en láminas que picaban la piel expuesta como arena lanzada por una mano vengativa. Lars abrió la puerta exterior de su peculiar adición y una oleada de aire brillante con aroma a plantas se derramó hacia la mañana helada. A través de la segunda puerta, el aire cálido rodó hacia el interior de la oscura cabaña de adobe, donde su esposa Marta atendía un fuego bajo que apenas consumía leña. Plumas de escarcha se aferraban a las gruesas paredes de tierra, pero el termómetro colgado a la altura de la cabeza, dentro de la cabaña, se mantenía estable en 22 grados, sin esfuerzo aparente. Tom Walker, su vecino más cercano, pisoteó sus botas en nieve hasta los muslos y murmuró sobre ese maldito gallinero de cristal, mientras observaba a Lars moverse entre sus 2 puertas sin el violento escalofrío que marcaba cada entrada a las cabañas en las llanuras del norte. La propia casa de Walker, una casa de adobe estándar de 4 por 5 metros, con paredes de 45 centímetros de grosor construidas según todas las especificaciones recomendadas, había registrado 5 grados al amanecer, a pesar de quemar leña durante la mayor parte de la noche. Su esposa había envuelto a su hijo menor en cada manta disponible, y aún así, el aliento del niño se condensaba visiblemente dentro de su habitación única mientras tiritaba bajo las cobijas. 2 años antes, Lars Jensen había llegado al territorio de Dakota con poco más que la ropa que vestía y una cabeza llena de lo que sus vecinos llamarían nociones imprácticas de extranjero, que no entendía cómo funcionaban las cosas en América. Su primer invierno casi lo mató, a pesar de haber seguido todas las instrucciones que le dieron. La cabaña de adobe que había levantado apresuradamente a finales del verano de 1884 seguía la práctica estándar de colonos que llevaba décadas funcionando lo suficientemente bien como para que nadie la cuestionara. 4 por 5 metros, algo más de 2 metros de altura interior, paredes construidas con bloques de pradera cortados de 8 centímetros de grosor y colocados como enormes ladrillos, siguiendo técnicas que todos conocían. Una ventana de 60 por 90 centímetros orientada al sur proporcionaba algo de luz.
La puerta centrada en la pared oeste abría directamente a la habitación principal, sin ninguna protección contra el viento que entraba cada vez que alguien necesitaba salir o entrar. Cuando el primer frío serio llegó en diciembre de 1884, la temperatura interior rondaba los 7 grados al amanecer con el fuego reducido durante la noche, incluso cuando las temperaturas exteriores caían cerca de los 20 bajo cero. La pequeña estufa de hierro fundido funcionaba casi constantemente, consumiendo casi 2 cargas de leña preciosa para febrero, mientras Lars y su familia tiritaban preguntándose si sobrevivirían hasta la primavera. Aquel primer invierno brutal le enseñó a Lars Jensen lo que cada colono aprendía eventualmente. La diferencia entre sobrevivir y vivir cómodamente podía medirse en grados y cargas de leña. Mientras sus vecinos aceptaban baldes de agua congelados y aliento visible dentro de sus casas como partes normales de la vida fronteriza que simplemente había que soportar, Lars recordaba las casas de Mindon Dontienses, madera de paredes gruesas de su infancia noruega, donde habitaciones de entradas cerradas atrapaban el aire frío antes de que alcanzara los espacios habitables donde la familia vivía realmente. Más importante aún, recordaba una casa estilo Saltbox de Nueva Inglaterra que había visto durante su viaje hacia el oeste, donde una pequeña habitación de cristal en el lado sur permanecía lo suficientemente cálida para estar en mangas de camisa, incluso en días brillantes de invierno cuando afuera el frío mordía cualquier piel expuesta. Aquella imagen había permanecido en su memoria durante meses, gestándose hasta convertirse en un plan que sus vecinos considerarían locura, pero que él sabía podía funcionar. Para la primavera de 1885, Lars había esbozado su solución en un cuaderno manchado de tierra. Una estructura adosada de 2,5 metros por 3 metros pegada a la pared sur de su cabaña, con un techo inclinado a aproximadamente 45 grados para capturar el sol bajo del invierno, cuando más se necesitaba. El plan requería marcos de ventana recuperados, del tipo que costaban $2 o $3 por panel nuevos en el pueblo, pero que podían obtenerse por el precio de unos pocos días de trabajo si un hombre sabía dónde los edificios demolidos dejaban sus desechos útiles para quien tuviera paciencia de buscarlos. Durante el verano de 1885, Lars intercambió trabajo en el pueblo para adquirir 6 marcos de ventana, viejos de un frente de tienda que estaban demoliendo. Casi medio metro cuadrado de vidrio por menos de $5 en trabajo, comparado con los $30 o $40 que habrían costado ventanas nuevas del mismo tamaño. Cuando Lars mencionó sus planes en la tienda general, el tendero Amos Reed bufó abiertamente sin molestarse en ocultar su desdén. «Voy a usarlas para cultivar repollos justo contra la casa», explicó Lars, manteniendo sus verdaderas intenciones simples para evitar más burlas. Reed sacudió la cabeza con la certeza de quien sabe más que cualquier extranjero recién llegado. «Esos son 4 buenas ventanas que estás tirando en un porche de barro», declaró con autoridad. «Lo que mantiene caliente una cabaña son paredes de madera, no luz del sol». Otros clientes asintieron con acuerdo porque eso era lo que todos sabían. El vidrio pertenecía dentro de una casa, proporcionando luz y vista. Usarlo para encerrar lo que equivalía a un escalón de entrada sobredimensionado les parecía el tipo de error que los inmigrantes novatos cometían antes de que la dura experiencia les enseñara sentido común fronterizo. La burla se intensificó cuando Lars comenzó la construcción real a finales del verano de 1886. Tom Walker, cuya opinión tenía peso entre las granjas dispersas porque había sobrevivido más inviernos que la mayoría, pronunció el proyecto como un ataúd hecho de cristal que se haría añicos en la primera tormenta de granizo. Cuando Lars explicó su intención de crear un espacio de entrada cálido que evitaría que el aire frío entrara a la cabaña, cada vez que alguien abriera la puerta, Walker rió con genuina diversión. «Si quieres más calor, corta otra media carga de leña», aconsejó Walker con la paciencia condescendiente de quien explica lo obvio. «No construyas un gallinero de ventanas que no servirá para nada, excepto romperse». Pero Lars Jensen había visto demasiadas casas de campo noruegas con sus pequeñas entradas cerradas, donde el aire frío se asentaba en una zona de amortiguación, en lugar de verterse directamente en las habitaciones calentadas donde la familia vivía. Recordaba cómo la puerta principal de su familia no abría al exterior directamente, sino a una pequeña cámara donde la nieve podía cepillarse de abrigos y botas antes de que una segunda puerta los admitiera al calor del hogar. Más que memoria de infancia impulsaba su decisión. Su tesis simple, expresada a cualquiera que quisiera escuchar, cortaba a través de la fanfarronería fronteriza con practicidad de inmigrante que nadie tomaba en serio. El sol es gratis, el viento no lo es. Prefiero palear luz que leña.
La construcción procedió durante septiembre y octubre de 1886, mientras los vecinos terminaban sus propios preparativos de invierno, siguiendo métodos que habían funcionado lo suficientemente bien como para que nadie los cuestionara. Lars trazó su rectángulo de 2,5 metros por 3 directamente contra la pared sur de la cabaña, escuadrando las esquinas con precisión metódica. Postes de esquina de madera tosca, de 10 por 10 centímetros, fueron enterrados 60 centímetros en el suelo, apisonados sólidamente con piedras para soportar el peso de la estructura. El marco de las paredes usó montantes de 5 por 10 a 60 centímetros de separación con una placa inferior fijada a un cimiento corto de piedra de campo que mantendría el travesaño de madera alejado del agua del deshielo primaveral. Los marcos de ventana recuperados llenaron la mayor parte de la pared sur en 2 filas de 3, con musgo compactado y barro sellando los inevitables huecos entre vidrio y marco. Paneles más pequeños de vidrio sobrante llenaron el triángulo superior cerca de la línea del techo, donde cada centímetro de superficie acristalada capturaba más luz solar. El techo era construcción simple de cobertizo, inclinándose desde algo más de 2 metros de altura en la pared de la cabaña, hasta poco menos de 2 metros en el borde exterior. Lo más importante era que la porción superior permanecía de madera sólida para protección contra el clima, pero los 90 centímetros inferiores llevaban acristalamiento adicional para que el sol bajo del invierno pudiera penetrar profundamente en el espacio cerrado y alcanzar los barriles de agua y el suelo oscuro que Lars había preparado específicamente para absorber y almacenar ese calor gratuito. El sistema de esclusa de aire requirió reubicar la puerta original de la cabaña desde la pared oeste para que abriera hacia la nueva habitación de cristal, con la abertura vieja rellenada por bloques de adobe cuidadosamente ajustados. Una nueva puerta exterior fue instalada en la esquina sureste de la adición de cristal, abriendo hacia afuera para evitar que la nieve la bloqueara cerrada, como sucedía con las puertas que abrían hacia adentro durante las tormentas más severas. El resultado proporcionó 2 puertas en serie con aproximadamente 2 metros de espacio de amortiguación, calentado entre ellas un vestíbulo tradicional mejorado por ganancia solar, en lugar de simplemente prevenir corrientes de aire. Para masa térmica, Lars posicionó 3 barriles de madera de 200 litros llenos de agua contra la pared norte del cobertizo, donde recibirían luz solar directa durante las horas del mediodía. El agua, con su alta capacidad de calor específico, absorbería energía solar durante las horas de luz y la liberaría lentamente durante la noche, manteniendo el espacio de entrada por encima del punto de congelación, incluso durante las horas más oscuras. El piso del cobertizo era tierra oscura compactada en lugar de tablas de madera, específicamente elegida porque el suelo oscuro absorbía más radiación solar que las superficies claras, y porque la conexión directa con la Tierra proporcionaba masa térmica adicional que moderaba las oscilaciones de temperatura. Lars había aprendido este principio observando cómo los sótanos permanecían frescos en verano y relativamente cálidos en invierno debido a la temperatura estable de la tierra profunda. El primer día soleado después de completar la construcción, Lars registró temperaturas interiores en el cobertizo de cristal que alcanzaron 21 grados, cuando la temperatura exterior era de 5 grados bajo cero. La diferencia de 26 grados representaba energía solar pura, capturada y retenida sin quemar un solo trozo de leña. Más significativamente, la temperatura interior de la cabaña principal había subido varios grados por encima de lo normal, porque el aire que entraba a través de la puerta interior llegaba precalentado en lugar de helado. Los vecinos que pasaban notaban el vapor que se elevaba del techo del cobertizo durante las mañanas frías, evidencia visible del calor atrapado dentro que parecía imposible para una estructura hecha principalmente de vidrio. Tom Walker se detuvo una tarde de diciembre para examinar la construcción de cerca, todavía convencido de que encontraría algún defecto fatal que confirmaría sus predicciones de fracaso. En cambio, sintió el aire cálido que escapaba cuando Lars abrió la puerta exterior y se encontró sin palabras por primera vez desde que conocía al noruego obstinado. La verdadera prueba llegó con la gran tormenta de enero de 1887. Que los historiadores recordarían como una de las peores catástrofes naturales del siglo en las grandes llanuras. La ventisca comenzó la mañana del 9 de enero sin las señales de advertencia habituales que los veteranos de la pradera habían aprendido a reconocer. Un día el cielo estaba despejado y relativamente templado. Al siguiente, la muerte blanca descendía sobre el territorio con una ferocidad que no perdonaba errores ni daba segundas oportunidades.
Las temperaturas cayeron más de 30 grados en cuestión de horas, mientras la nieve caía tan espesa que los colonos perdían la orientación caminando entre su cabaña y estructuras a apenas metros de distancia. Maestros de escuela mantuvieron a niños encerrados en edificios escolares durante días, porque intentar enviarlos a casa significaba muerte segura. Ganaderos perdieron rebaños enteros de animales que se congelaron de pie, donde la tormenta los atrapó. Docenas de personas murieron en sus propios patios, incapaces de encontrar el camino de regreso a puertas que estaban a metros de distancia, pero invisibles en la blancura total. Las cabañas estándar a lo largo del territorio lucharon por mantener temperaturas por encima del punto de congelación, mientras las familias quemaban todo lo que podían encontrar. Muebles, marcos de puertas interiores, cualquier cosa que ardiera se sacrificaba en el altar de la supervivencia. La cabaña de Tom Walker mantuvo apenas 5 grados en su mejor momento a pesar del fuego constante que su esposa alimentaba, mientras él intentaba llegar al granero para salvar al ganado que eventualmente perdería de todas formas. La cabaña de Lars Jensen se mantuvo a 22 grados durante toda la crisis, sin aumentar significativamente su consumo de leña. El cobertizo de cristal continuó funcionando incluso durante los días más nublados, capturando suficiente luz solar difusa para mantener temperaturas por encima de los 10 grados en el espacio de entrada. Los barriles de agua nunca se congelaron porque la masa térmica acumulada durante las semanas anteriores de días soleados liberaba su calor almacenado lentamente, suavizando las oscilaciones de temperatura que habrían destruido el sistema si no hubiera tenido esa reserva de energía. Cuando la tormenta finalmente cedió después de 3 días de asedio, Lars Jensen emergió de su cabaña para encontrar un paisaje transformado en cementerio blanco. El ganado de Walker yacía congelado donde había caído intentando encontrar refugio. Ventisqueros de más de 2 metros enterraban estructuras enteras, y a lo largo del territorio, familias comenzaban el terrible recuento de lo que habían perdido, desde animales hasta ahorros de toda la vida, y en demasiados casos, seres queridos que no habían sobrevivido la noche más fría en memoria viva. La familia Jensen no había perdido nada, excepto unas pocas gallinas que el frío había alcanzado en su gallinero inadecuado. Su cabaña había permanecido cálida, su suministro de leña apenas mermado comparado con lo que habían quemado sus vecinos, y su salud intacta, porque no habían pasado noches tiritando bajo mantas insuficientes respirando aire helado que dañaba los pulmones de los más vulnerables. Para la primavera de 1887, el cobertizo de cristal de Lars Jensen se había transformado de objeto de burla a modelo de estudio que todos querían entender. Tom Walker fue el primero en admitir su error, pasando la mayor parte de abril recuperando vidrio de ventana de granjas abandonadas, cuyos dueños habían huido hacia el sur después de perderlo todo durante el invierno brutal. Su versión del diseño de Lars se adaptó a recursos limitados, usando papel aceitado para la mitad del acristalamiento y 3 ventanas de tormenta recuperadas del pueblo para la exposición crítica orientada al sur. Eli Kaufman tomó un enfoque diferente usando su experiencia alemana en albañilería para crear una versión más sustancial. Su adición incorporó una pared de piedra en la parte trasera donde Lars había usado barriles de agua, creando masa térmica permanente que nunca se congelaría ni requeriría mantenimiento. Para 1888, 5 granjas diferentes en un radio de 15 kilómetros habían añadido alguna versión de un espacio de entrada cerrado orientado al sur a sus cabañas existentes. La lección que sobrevivió más allá de las adaptaciones arquitectónicas específicas fue la que la nieta de Lars, Clara Jensen, aprendería a explicar décadas después cuando visitantes preguntaban sobre el extraño cobertizo de cristal todavía adosado a la vieja cabaña familiar. En la frontera, les decía con la paciencia de quien ha contado la historia muchas veces, los hombres que duraron no fueron los que gritaron más fuerte sobre métodos americanos e independencia fronteriza. Fueron los que dejaron que el conocimiento antiguo y la luz solar gratuita hicieran el trabajo lento y silencioso que nadie creía posible, hasta que el termómetro lo demostró efectivo. La preparación que parecía excesiva en buen clima, a menudo resultaba ser exactamente lo necesario, cuando el mal clima separaba la sabiduría práctica de la sobreconfianza peligrosa.